El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. A continuación, en Paso Televisión, Abriendo Surcos. El cultivo de piña en nuestro país no es nada nuevo, sin embargo, ante la exigencia de los mercados de una piña con una mayor calidad, pues los agricultores se han visto en la necesidad de implementar nuevas variedades. La piña oromiel ha ido tomando cada vez más fuerza en nuestro país, tanto que es en nuestro país en donde se están generando las fichas técnicas acerca de su cultivo. Y hoy vamos a aprender un poco acerca de ella. Bienvenido a esta nueva emisión de Abriendo Surcos. La piña cultivada por nuestros aborígenes y tecnificada por nuestros agricultores actuales ha brindado muchísimas expectativas para aquellos que han depositado en ella su confianza a la hora de mejorar la economía familiar. Y es que es un cultivo muy apetecible, ya que se da en zonas muy agrestes donde la nutrición y el agua son más bien escasas. La preparación del terreno tiene una gran influencia en el éxito o fracaso del cultivo. Las raíces serán cortas sin encontrar un espacio adecuado para su crecimiento y por lo tanto los frutos serán pequeños. Acá nos encontramos en un lote preparado para el cultivo de la piña. Este tipo de tierra que podemos ver es más o menos un tipo de tierra franco-arenoso con unas cualidades aptas para la siembra de piña. Como todo cultivo, sabemos que es muy necesario un análisis de suelo para saber qué tipo de fertilización podemos usar y de qué nutrientes carece el terreno. Este lote fue primeramente tractorado. Después de ser tractorado, le colocamos el rotobito y este es el resultado, así tal cual lo vemos. Ya luego de este proceso se procede a la siembra. Más o menos en unas distancias de 40 surcos, más o menos en una distancia de 40 centímetros entre surcos cortos y 80 centímetros en surcos anchos, que es el surco que se usa para el tránsito y manipulación del cultivo. En algunos casos las distancias son un poco más amplias. Puede ser una medida de 50 centímetros en surcos angostos, 1 metro en surcos anchos o de pronto un poco menos. Depende de la situación del terreno. Se suele sembrar un poco más ancha en terrenos un poco más quebrados por cuestiones de que nos quita un poco de espacio en el desnivel para la manipulación y tránsito sobre el cultivo. Este lote tiene una medida aproximada de 3/4 de hectárea y me proyecto a sembrar aproximadamente entre 30 y 35 mil plantas, dependiendo los espacios que haya que dejar en el mismo lote para el tránsito y el manejo del cultivo. Por el momento no ha sido necesario hacer ninguna corrección, ¿no? Se está haciendo el análisis del suelo. Luego de ver los resultados se mira cómo proceder. No es tan factible hacer algún tipo de enmienda o hacer cualquier clase de procedimiento antes de el análisis de suelo por la cuestión de que podríamos caer en el error de estar haciendo algo que no va a ser adecuado. Necesitamos tener primero un resultado y luego se podría decir que con confianza podremos actuar. La piña se propaga vegetativamente mediante la utilización de hijuelos o colinos. Hay 4 tipos de colinos, de los cuales hoy conoceremos 2, los basales y los colinos de la raíz o socones. Para la siembra de la piña usamos los hijuelos.
En este caso, o en esta región, usamos los hijuelos que van a la parte de abajo de la piña, ¿sí? Salen en la base de la piña. Esos son los que se siembran, más o menos en un tamaño estimado entre 30 y 40 centímetros o de la preferencia del agricultor. Algunos prefieren sembrarlos un poco más pequeños, otros un poco más grandes por el rendimiento. En otros casos se usa el socón, que ya es un hijuelo que sale de la parte de la base de la planta, se arranca y él tiene ya un desarrollo mucho mayor. En muchos de los casos se usa ese para tener un cultivo mucho más rápido. El sembrar la planta un poco más grande o el hijuelo ya bastante desarrollado requiere unas fertilizaciones mucho más seguidas, mucho más rápidas, una acción mucho más a tiempo. No se puede caer en el error de hacer fertilizaciones a destiempo o una administración a destiempo por el tiempo, porque carecemos del tiempo necesario para hacerlo lentamente. Se tiene que hacer en el momento adecuado y con la mayor celeridad posible, por el tamaño del colín. Cuando el hijuelo es un poco más pequeño, pues se puede tener otra clase de proceso. En el país no se tienen planes definidos en cuanto a la fertilización de la piña, pero basados en la experiencia de los productores, se sabe que el exceso de nitrógeno da un gran desarrollo a la planta y el tamaño del fruto es pequeño. La buena relación de los elementos nitrógeno y potasio da la mejor coloración del fruto. La piña requiere fertilizantes de tipo ácido, ya que los básicos le causan toxicidad. Para la fertilización de la piña se pueden usar granulados, se pueden usar abonos foliares de sistema aéreo. La piña es muy amiga de la fertilización aérea. Para el enraizamiento se puede usar un tipo de enraizador estimulante que solo estimula la producción de raíz, o otro producto con nutrientes adicionales, ¿sí? Un enraizador que nos puede solo estimular la raíz puede ser un ácido fosfórico o otro similar si se conoce, y un enraizador con nutrientes adicionales podría ser un enraizador rico en fósforo con algunos elementos menores o nitrógenos adicionales. Ya hecho el proceso del enraizamiento, más o menos aproximadamente a un mes, mes y medio, la planta ya comienza a cogollar. Luego de eso se puede hacer una aplicación con nitrógeno y algunos elementos menores. Si no fue el caso, en la aplicación de un enraizador con ya esos elementos mencionados. Luego de eso se procede, luego de los 3 meses más o menos, se procede a hacer la aplicación de un granulado, más o menos entre 20 y 35 gramos por planta. Depende el resultado que se quiera o los tiempos que se manejen. Seguido ese proceso, se pueden hacer fumigaciones periódicas con fertilizantes foliares, ya sea para follaje, sea para producción o en la etapa final llenado de la fruta. Ese manejo depende del resultado que el agricultor quiera o de las situaciones dadas en el cultivo. No todos los cultivos tienen el mismo resultado, algunos requieren un manejo especial. Otros cultivos no tienen tanta necesidad en la manipulación en cuanto a fertilizantes, porque son suelos muy ricos en diversa variedad de nutrientes. Las plantas de piña tienen una raíz superficial localizada en los primeros 15 centímetros del suelo. Por otra parte, las hojas tienen una disposición para atrapar y retener agua, lluvia y de rocío. Esas características hacen que la planta tenga mayor resistencia a las sequías. El riego en la piña diría yo que es uno de los puntos favorables porque no requiere tanta agua. La piña se mantiene con las aguas lluvias
verano o no verano, ella está ahí, se mantiene. Sí es necesario, digámoslo, en la cuestión de que uno desea un mejor resultado, y si hay lluvias, pues podemos llegar a tener un mejor resultado. Cuando hay verano, podremos llegar a hacer mayor cantidad de fertilizaciones en agua, con un poco menos de insumo, para así estimular un poco más la riega. Pero creería yo que es una de las grandes ventajas que tiene el cultivo de la piña. Visitamos otro lote en donde tuvimos la oportunidad de ver las plantas como tal, así como una nueva orientación para los surcos, que regularmente no es usado en la agricultura, pero en el caso de la piña es muy usado debido a un aspecto muy particular. En este momento nos encontramos en otro de los cultivos. Este cultivo tiene un área más o menos de 1 hectárea, tiene más o menos 5 meses de la siembra hasta el día de hoy. Esperamos la etapa de producción más o menos para unos 9 meses aproximadamente. Acá ya se hizo la fertilización granulada, se hizo 2 o 3 aplicaciones foliares con fertilizantes y se han hecho algunas desinfecciones para lo que son ácaros, larvas y demás plagas que atacan el cultivo. Como podemos ver, las plantas en este lugar se encuentran en un perfecto estado. Son plantas bien nutridas, con los tiempos muy bien manejados. Todo esto obedece a la disciplina, al orden que se ha tenido en el manejo del cultivo. También debemos tener en cuenta la limpieza del mismo cultivo, ¿sí? No permitir que la maleza sobrepase el tamaño de las plantas, que no se haga un brusco manejo, es decir, de hierbas con azadón profundas. La piña no es de hacer de hierbas profundas, de cavar las raíces, porque podríamos tener grandes problemas radiculares y así el adormecimiento, enrojecimiento o afección total de la planta. En este cultivo tuvimos en cuenta, primero que todo, pues los rayos del sol. Pues, personalmente lo tuve en cuenta porque la piña sufre de algo que se llama golpe de sol, que es la parte donde el sol pega y causa, digamos, quemado, o se quema la fruta y produce una especie de llaga, ¿sí? Se daña el fruto con el golpe del sol. Teniendo en cuenta esa parte, los surcos fueron trazados de donde sale a donde se oculta el sol. En la parte de la inclinación del terreno, tuve en cuenta la mejor manera de manejar la erosión y la canalización de las aguas. Por ser un terreno quebrado, tiene que manejarse muy bien la parte del zanjeado para evitar daños en el cultivo. Acá podemos ver que el surco está de la misma forma de la pendiente, ¿sí? Esa cuestión fue por el sol. Lo hice así por la cuestión del sol, evitar el golpe del sol, porque al surco estar en dirección directa al sol, las mismas hojas de las plantas van cubriendo el fruto y evita ese mismo golpe. Adicionalmente, pues también hay que aplicar algún protector solar que se aplica directamente a la fruta. La recolección del agua se hizo de una manera lo más plana posible para evitar que las corrientes de las aguas arrastren con mucha tierra, ¿sí? Y nos dañen o nos arranquen el mismo cultivo. El cultivo de la piña, en cuanto al agua, no requiere de tipo alguno de riego. En algunos casos se implementan sistemas de goteo para hacer fertirriego, aplicar fertilizantes y de pronto aportar un poco más de agua para obtener unos resultados muchísimo mejores. No siempre es posible
y no muchas personas tienen la costumbre de hacerlo, por lo que genera un gasto, una inversión mucho más grande. A las personas que tienen un poco menos de recursos o qué sé yo, o que quiere, digamos, no hacer tan complicado el manejo en mano de obra y todo, simplemente se permite sembrarla con las aguas lluvias. Podemos constatar que una planta está en buen estado por el vigor de sus hojas. Son plantas con hojas más anchas, más alargadas, con un tronco mucho más voluminoso y con un color bonito, verde. Esta es una planta que tiene aproximadamente 5 meses de edad. Es una planta saludable, una planta con un vigor y con un color adecuado, verde, con un tronco grueso, que se nota que está muy bien cuidada, bien fertilizada y que se le han cumplido con sus fertilizaciones, sus deshierbas y sus respectivos cuidados. Pero como todo cultivo, si no se tiene bien cuidado y alimentado, será blanco fácil de los diversos tipos de plagas y enfermedades que afectan a las plantas de piña. Acá nos encontramos en un cultivo que fue atacado por la pudrición del tallo. Este cultivo adicional también fue atacado por la Phytophthora y la Altanosis. Es un pequeño lote donde tuvimos esta serie de problemas, el cual ya debe ser renovado porque no se puede dar la continuación del cultivo. Para detener esta clase de plagas, como les mencionaba en el comienzo, la pudrición es provocada por un gusano. Tuvimos que aplicar el respectivo insecticida para controlarlo. En la parte de la alternaria también se tuvo que efectuar la fumigación con el respectivo insumo para controlarlo. Adicionalmente también la piña es atacada por una enfermedad llamada Phytophthora, la cual produce el daño del sistema radicular y provoca en la planta amarillamiento y secamiento de las puntas de las hojas. Para esta última podemos efectuar aplicaciones con productos tradicionales como la cal o, si es preferible, algún producto ya recomendado para la misma. Después llegamos a un lote donde se encuentran ya las plantas en etapa productiva y allí pudimos apreciar mejor tanto la extracción de los colinos como la famosa mancha de sol de la cual Ronald ya nos había hablado. Nos encontramos en un cultivo ya en plena producción. Este cultivo tiene aproximadamente 14 meses y se espera que en unos 2 meses salga la totalidad de su producción. El cultivo tiene una siembra total de 70.000 matas. Acá se implementó la siembra dentro del cítrico, guardando las respectivas distancias para poder hacer el aprovechamiento del terreno que quedaba vacío. Este es un cultivo en óptimas condiciones donde se han realizado todas las actividades necesarias para tener una buena producción. La piña, desde el tiempo de la siembra hasta su cosecha, su primera cosecha, porque pues por lo general se le sacan 2 cosechas, una de primer lote y la otra más llamada como soca. Luego de ese periodo de tiempo y de sacar la producción, procedemos a quitar los colinos, los hijuelos y hacer la respectiva fertilización para el segundo periodo de cosecha, que ya sería aproximadamente durante los siguientes 9 meses. Ya se estaría nuevamente recolectando el fruto. Ya terminado ese proceso, se procede a quitar la mata en su totalidad y disponer del lote en cualquier otro cultivo, sea del mismo o de otro. El cultivo de la piña se puede renovar inmediatamente en el mismo terreno si se desea, o si se tiene disponibilidad para otro cultivo también se puede hacer.
y es en esta etapa donde se puede aprovechar para extraer los colinos, bien sea los basales o los colinos de raíz, llamados también socones. Más o menos el proceso final, ya para comenzar la soca, puede ser así de esta manera. Luego de retirar el fruto de la piña, quedan estos hijuelos sobre la mata. Ya para iniciar la siguiente cosecha, se procede a hacer la tumba de los colinos. Se pueden preferir colocarlos en la parte de encima de la mata adulta para permitir que la recolección sea de una mejor manera. O si no se tiene disposición para ellos, se puede colocar sobre los surcos. Para este procedimiento, pues lo ideal sería usar guantes de tela o de cuero. Lo importante sería que nos pudiera proteger, porque la planta sobre los filos de las hojas tienen espinas y pues lastiman la mano del que esté haciendo el ejercicio. Esta sería la planta que reemplaza la primera que sembramos, que llamamos soca, que salen del tronco de la primera que sembramos, así. Esto sería lo que se fertiliza. En el caso de algunas que aún no lo tienen, que no ha nacido, se le aplica, digamos, un enraizador o un producto con alto grado de nitrógeno. Ya con una mata sin hijos y preparada, se procede a la fertilización para el siguiente cultivo, que es más llamado soca. También pudimos conocer la llamada mancha de sol, que tanto afecta la calidad y por tanto la comercialización de la fruta. Cuando les hablaba en el comienzo sobre la surca del cultivo, para evitar de pronto quizá el golpe de sol, me refería exactamente a esto. Es donde el sol pega fijamente y causa este efecto, un efecto amarillo, y en este caso acá evita que crezca la fruta sobre ese lado. Sobre la parte de la espalda la fruta se desarrolla correctamente, pero donde da el sol evita un correcto desarrollo. En la parte interna, ya en la pulpa, causa palidez. Entonces ya para esto debemos aplicar alguna clase de protector solar, por así decirlo, luego de una fumigada o fertilizada para el llenado. Lo más adecuado sería utilizar alguna clase de sulfato. En este caso pretendo usar un sulfato de potasio, que es mucho más asimilable para la planta y obtiene un mejor resultado. Pero cuando se tienen todos los cuidados, se nutre correctamente tanto la planta como el terreno, se hace la fertilización y el control de plagas y enfermedades a sus tiempos correspondientes y se cuida la planta del golpe de sol, se pueden obtener frutos sanos, hermosos, apetecibles y de gran sabor. Aquí podemos ver una piña en perfecto estado, con un tamaño mediano. La recolección se suele hacer con una canastilla ya adaptada con un pretal o con una catabra, que también se suele llamar así, cargada a las espaldas con un pretal sobre la cabeza, cargando una cantidad adecuada sin exceder la cantidad para evitar el mayugamiento y la afectación de la fruta. Y así hemos llegado al final de esta emisión, en donde hemos traído a ustedes generalidades acerca del cultivo de la piña. Esperamos que haya sido de su agrado y les esperamos la próxima semana para continuar juntos abriendo surcos. Hasta entonces.